Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Un programa donde juntos vamos descubriendo cómo ser verdaderos alumnos y alumnas de Jesucristo nuestro Señor. Y esto ha sido una gran bendición para nuestra vida, para mi vida principalmente. Yo soy discípula de Jesús y mi deseo más ferviente, mi deseo más profundo es cada día asemejarme más a Jesucristo, pero sobre todo seguirlo paso a paso y sobre todo conocerlo, amarlo y de verdad darlo a conocer a los demás como Él es. Entonces, pues esta exhortación apostólica que estamos meditando en este programa, que es la Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco, pues nos ayuda a comprender cómo debe de ser cada uno de los evangelizadores, de los catequistas. También habla fuertemente a los sacerdotes. Entonces, pues estamos en el capítulo 3 ya, en el anuncio del Evangelio. Entonces estamos, capítulo 3, el anuncio del Evangelio de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Y estamos, ¿sí?, ya en el capítulo 145, de las 145 a 159, que es la predicación, la preparación de la predicación. Así que hemos terminado ya lo que es la personalización de la palabra, ¿sí? Y hablábamos fuertemente la semana pasada, más bien el programa pasado, cómo, pues no, creo que no lo terminamos. Nos habla el Señor fuertemente, como dice que nosotros debemos de ser maestros de la palabra, tener, dice así, familiaridad personal con la palabra de Dios, ¿sí? Familiaridad personal con la palabra de Dios, y debemos de ser maestros, ¿sí? Y habla muy fuertemente, ¿sí? Dice, hasta estos pretendidos maestros muy exigentes con los demás. Dice, hablando en este caso, de los antiguos maestros de la ley, y hablaba de él diciendo, atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos no quieren moverlas ni siquiera con un dedo, ¿sí? Y habla esa responsabilidad, una frase que a mí me movió muchísimo, para yo de verdad, pues personalizar la palabra. Dice, hay que personalizar la palabra. Dice, Dios no nos pide, o no se nos pide que seamos inmaculados, es decir, sin pecado, pero que sí estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio, ¿sí? Dice, y si no es así, si no, nosotros no estamos, si no dedicamos un tiempo para orar con esa palabra, primero dejarnos tocar, ¿sí?, por la palabra, entonces seremos, dice fuertemente, un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío. Eso está fuertísimo. A mí me movió y me conmovió fuertemente decir, entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy cuando no estoy predicando la palabra? ¿Un charlatán? ¿Qué soy cuando no me dejo tocar primero yo con la palabra? ¿Un falso profeta o un estafador? ¿Sí? Y hablaba un poquito sobre Pedro y Juan, cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, pues van a la hora nona al templo y se encuentran allí a un hombre enfermo, y le dice, pues no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te lo doy. Y en el nombre del Señor Jesucristo, en Nazoreo, levántate y anda, ¿sí? Así que el Señor nos quiere usar a nosotros para dar con poder, ¿verdad?, lo que hemos recibido. Y lo que hemos recibido, pues, es su palabra a Jesús mismo. Así que nosotros debemos de tener muy en cuenta que lo que se nos pide en este momento es transmitir su palabra. Su mensaje debe pasar realmente a través del predicador, pero no solo por su razón, sino tomando posesión de todo su ser. El Espíritu Santo que inspiró la palabra es quien hoy
igual que en los comienzos de la iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él, y pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría hallar. ¿De dónde sacaríamos? ¿Verdad? ¿De dónde nos vendría el hablar si no es por la palabra? Yo simplemente me pierdo. Yo, si no es por la palabra, simplemente me pierdo. No sé en dónde basar lo que yo digo. Me recuerdo muy bien que una vez me decía una persona que estaba en contra de mi consagración y todo eso, y estaba diciéndome, entonces decía, pues es que dice la palabra, y dice, pues yo tampoco creo en la palabra. Le digo, pues discúlpeme, no puedo discutir con usted, no puedo ni siquiera intercambiar nada, porque no tiene ni una base, no tiene en qué se basa sus pensar, sus ideas, sus criterios, en nada, ni en mí mismo. Lo siento, no puedo discutir con usted porque necesita una base. Uno mismo no puede ser la base de sus propias ideas y valores. Si es uno mismo, pues es una base muy fluctuante, ¿verdad? Porque ahorita piensa una cosa, conoce otra cosa y lo cambia, ¿verdad? Entonces la base para defender una verdad o una verdad no puede estar basada en lo que yo creo, en lo que yo deseo, en lo que yo pienso. No puede ser. ¿Por qué? Porque somos tan cambiantes, el ser humano, que no puede ser tan estable la verdad si está basada en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que yo miro, ¿verdad? Porque definitivamente hay personas que ven otra cosa, que están enfermas, y no quiero decir con esto que sea algo malo. Hay muchas personas, igual que está un enfermo con diabetes, puede estar una persona enferma y ve cosas que no son realidad. Y si yo baso en eso una verdad, pues es una verdad muy subjetiva, como todas las verdades que hoy se manejan. Entonces yo le dije, discúlpeme, yo no puedo platicar con usted, yo tengo una base que es la palabra de Dios, yo tengo una base que son los valores, pero los valores cristianos que ven en el Evangelio. Yo tengo una base que es lo que me dice mi iglesia. Esa es mi base. Usted tiene una base que es su palabra, y yo contra eso, pues ¿qué le puedo decir? Y me retiré ahí porque definitivamente, ciertamente, ¿qué podíamos discutir? ¿De qué le pudiera decir contra alguien que no? ¿Contra qué estoy discutiendo? ¿Contra él? No, pues no. No, pues no. Ni siquiera en la palabra, dice San Pablo, que usemos la palabra para discutir. Menos discutir con alguien que no tiene ninguna base en su sentir, en su pensar, ¿verdad? Así que definitivamente, ¿verdad? Tenemos que tener la base en la palabra, así como nos dice aquí el Santo Padre, ¿sí? El Espíritu Santo que inspira la palabra es quien hoy, igual que en los comienzos de la iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él, y pone en sus labios las palabras que por sí solo no podía hallar, ¿sí? Pues esto es real absolutamente para dejarnos conducir por la palabra, ¿sí? Y sigue el otro subtítulo es lo que es la lectura espiritual. Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir, sigue diciendo el Santo Padre, en su palabra, y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lección divina. La lección divina es básica en mi vida. La lección divina es básica, y eso es maravilloso cómo se está ahorita ya promoviendo en la iglesia, cómo se está haciendo ya en las reuniones, cómo se está haciendo. Recuerdo que fui a una Eucaristía y el sacerdote me gustó mucho. Estaba haciendo lección divina con nosotros. O sea, a ver, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? No, ¿qué nos dice? Solamente. Y nos iba dirigiendo a buscar el mensaje central de la lección. Y me gustó, porque todos compartían y todos estaban muy entusiasmados, todos los que estábamos en misa, compartiendo. Y sobre todo estábamos pues buscando, ¿verdad? Recordando. Yo nos veía en la hojita, donde venía el Evangelio, donde venía la palabra. ¿Por qué? Y eso era verdadero alimento. Y todos estábamos tan interesados. Me encantó. No quiero decir que quien dé un homilía no me impacte mi corazón. Son diferentes maneras, pero en esa ocasión me gustó mucho y yo creo que nos fuimos todos con un buen sabor. Luego a nosotros no nos dejan porque pues sí, dice, pues claro, tú sí sabes. Pues no, a veces no sé tampoco, ¿verdad?
Pero bueno, aquí habla el Santo Padre muy claramente de la lección divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la palabra no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje central del texto. Al contrario, debe partir de allí para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. La lectura espiritual de un texto debe partir de un sentido literal. De otra manera, uno fácilmente le hará decir a este texto lo que le conviene, lo que le sirva para confirmar sus propias decisiones, lo que se adapta a sus propios esquemas mentales. Esta, en definitiva, será utilizar algo sagrado para el propio beneficio y trasladar esa confusión al pueblo de Dios. Nunca hay que olvidar que a veces el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Sí? Eso viene en 2 Corintios 11:14. Sí, entonces dice que primero hay que, la lección divina, como debe de uno de los pasos, nos dice, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es la idea principal? Literalmente, ¿qué te dice? Usando el contexto de la palabra, ¿verdad? Usando otras citas bíblicas que vienen ahí en las concordancias. También eso nos da una idea más clara y más general de lo que dice la palabra, literalmente. Para que dice el Santo Padre, no le hagamos decir a la palabra o no forcemos de tal manera la palabra para decir algo que yo quiero transmitir, pero que la palabra en ese momento no me está dando, ¿sí? No me está dando, entonces eso es muy importante. Y sigue hablando de la lectura espiritual, pero vamos primero a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Platicando con Betty. Si necesitas platicar con alguien, este programa es para ti, compartiendo temas de actualidad, confrontándolos con el Evangelio. Platicando con Betty, domingos de 3 a 4 de la tarde por Koinonia Radio 800 AM. Sintonízanos y platiquemos juntos. Las parábolas de Jesús. Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. En Koinonia Media, domingos 4 de la tarde, djcatólico.com. Las parábolas de Jesús. Y ya guardabas dentro de ti todo lo que veías. Escucha cada sábado de 2 a 3 de la tarde Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, por Koinonia Media. Este programa quiere impulsar y motivar la entrega generosa a Dios mediante el ejemplo perfecto de fe, el de María, y que el Espíritu Santo continúe fecundando a Jesús en los corazones. Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, sábado 2 de la tarde. Isha Betel, Casa de Dios, Isha Betel, Mujer de Dios, Isha Betel, guardadas en el corazón. Halloween, nah. Celebremos Santoween, sábado 31 de octubre en el Santuario San Sebastián, Colonia Camino Verde, comenzando a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tendremos conciertos, cena, hora santa y más. Jóvenes, niños, adultos, todos invitados, con nuestro hermano Horacio Trujillo en la predicación. Para mayores informes al 972-0428. Seamos santos como Él es santo. Somos más que balas perdidas por la ciudad, que almas en busca de nunca jamás, cometas volando sin gravedad. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y continuamos con ustedes en su programa Divino Maestro, y estamos viendo lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco.
y estamos ya en la predicación, ¿sí? La predicación. Y nos habla el Santo Padre Francisco muy tremendamente a todos los predicadores, ¿sí? Nos habla de la palabra, es decir, nos habla de la lección divina, ¿sí? Nos habla ya claramente de lo que es la lección divina, ¿sí? Dice que consiste, ya lo sabemos, en hacer un estudio, y debemos también, dice, partir de esta lectura espiritual de un texto, ¿sí? Debemos de partir de un sentido literal y luego después ya sacar de ahí precisamente el mensaje. En el número 153 sigue diciendo el Santo Padre: en la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo: Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta en este texto? ¿Por qué esto no me interesa? O bien, ¿qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? Cuando uno intenta escuchar al Señor suele haber tentaciones. Una de ellas es simplemente sentirse molesto o abrumado y cerrarse. Otra tentación muy común es comenzar a pensar lo que el texto dice a otros, para evitar aplicarlo a la propia vida. También sucede que uno comienza a buscar excusas que le permitan diluir el mensaje específico de un texto. Otras veces pensamos que Dios nos exige una decisión demasiado grande que no estamos todavía en condiciones de tomar. Esto lleva a muchas personas a perder el gozo en su encuentro con la palabra, pero sería olvidar que nadie es más paciente que el Padre Dios, que nadie comprende y espera como Él. Invita siempre a dar un paso más, pero no exige una respuesta plena si todavía no hemos recorrido el camino que lo hace posible. Simplemente quiere que miremos con sinceridad la propia existencia y la presentemos sin mentiras ante sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo y que le pidamos a Él lo que todavía no logramos tener. Eso es hermoso, va directamente a tu corazón, ¿sí? Estas preguntas que cuando nosotros tenemos un tiempo adecuado, sin prisas, yo sé que es difícil en nuestra manera de vivir, en nuestro diario vivir, con todo lo que estamos experimentando de las carreras, del activismo, del corre y corre, y que todos estamos dentro de ese correr, ¿verdad? Lo digo por mi propia experiencia. Yo estoy metida en ese correr, ¿verdad? Yo tengo una actividad, enseguidita tengo otra actividad, entonces llego de una actividad y ya está conectada con otra actividad, ¿verdad? Y es bonito, por supuesto, y a mí me gusta, por supuesto. Ahorita es el momento que yo puedo dar, pues entonces hay que dar. A mí no me cuesta dar, ni mucho menos, ni me cuesta tener muchas ocupaciones. Me cuesta que no fuera eficaz, que no fuera sobre todo eso, ¿verdad? Eficaz en predicar la palabra, que no fuera objetiva, que no diera frutos, que por mi causa no llegara la palabra como debe llegar al corazón de las personas. Eso sí me cuesta. El estar así, una ocupación y otra, no me cuesta. Porque este es el momento. Habrá el momento que ya vaya en declive mi edad, mi fuerza y todo, y entonces sí. Ahora, no es así como que las personas ya grandes no pueden tener la oportunidad de predicar la palabra. Vemos a San Juan Pablo II, que era un anciano y tenía una vitalidad, una fuerza tremenda, una lucidez en su mente, y de verdad nos dio documentos preciosos ya en su ancianidad. Es una sabiduría tremenda, una fuerza espiritual tremenda. No quiere decir que un anciano no pueda predicar la palabra. Lo vemos también en el Santo Padre. El Santo Padre pues es una persona mayor. El Santo Padre también, Benedicto XVI, es una persona mayor. Entonces vemos a estos grandes hombres que ya pudiéramos decir que en la ancianidad de su vida pues nos dan muchísimo, una riqueza inmensa, ¿verdad? A cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces aquí dice muy claramente las preguntas que le debemos de hacer a la palabra. ¿Qué me dice a mí este texto?
¿Qué quiere cambiar de mi vida con este mensaje? Y esas son las preguntas más difíciles para hacer en un texto. Y cuando yo lo digo ante Dios, de cara a Dios sinceramente, pues de verdad debo de estar preparado para escuchar la voz de Dios que me dice, esto es lo que te quiero que cambies. Y a partir de que yo me deje tocar, ¿sí? Entonces va a ser el fruto que dé. Pero también hay textos que me molestan. ¿Qué me molesta de este texto? ¿Sí? Dice claramente, ¿qué me molesta de este texto? ¿Qué me molesta? ¿Por qué no puedo yo gustar de este texto? ¿Qué me molesta? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me recuerda? ¿O qué me está pidiendo que deje? ¿O por qué no me interesa? Hay textos que de veras son como secos, como áridos. ¿Pero por qué? Porque hay un texto árido que a mí me parece árido. ¿Qué es lo que me hace que sea árido? ¿Qué me agrada de este texto? ¿Qué me estimula esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? Fíjense, nada más, todas estas preguntas nos está llevando a hacer un viaje a nuestro interior. Un ver nuestro interior. De verdad meternos dentro de nosotros y conocernos. Y eso es básico en la vida espiritual. Y es básico en la vida. La introspección. Es decir, yo tengo que conocerme, tengo que entrar en mí y saber quién soy. ¿Por qué soy así? ¿Qué estoy viviendo? ¿Y qué deseo? ¿Sí? Todo esto, fíjense cómo lo que me lleva la palabra a vivirlo. Entonces, dice que puede haber tentaciones. Por supuesto. De sentirme molesto, abrumado o cerrado. Y otra tentación también es decir, no se puede vivir. ¿Quién puede vivir esto? Como lo dijeron los discípulos o los que estaban escuchando el sermón de la palabra, sí, el capítulo 6 de San Juan. ¿Y quién puede vivir esto? ¿Quién puede soportar eso? Son palabras, es decir, cómanme, es decir, a quien coma mi carne, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Dice, ¿quién puede con esto? Y muchos se fueron, porque la palabra en muchas ocasiones será molesta, abrumadora, y tendremos nosotros la tentación de cerrarnos. Es una tentación muy común, ¿sí? ¿Verdad? O buscar un texto que me hable bonito. Por eso es muy, muy recomendable, por ejemplo, para mi vida diaria, para dejar que el Señor me hable, no buscar textos muy respetables. Yo he escuchado a muchos que dicen, es que la palabra, yo decido qué es lo que voy a meditar. Pues sí, es una manera también de hacer lección divina. Nosotras personalmente, las discípulas, lo que hacemos es que el Evangelio diario lo vamos meditando. Y hay ciertos días que hacemos una meditación especial. Por ejemplo, los jueves nosotros meditamos sobre lo que es nuestra manera de ser como discípulas, ¿sí? El perfil de la discípula de Jesús. El perfil de la discípula de Jesús era una mujer santa, de fe, con un corazón ardiendo en amor por su amado Jesús Maestro. Y así cada una de lo que engloba el ser el discípula de Jesús. Entonces cada una buscamos una cita bíblica. Por ejemplo, la discípula de Jesús era una mujer santa, entonces buscamos citas bíblicas que nos hablen de la santidad. De fe, buscamos citas bíblicas que nos hablan de la fe, ¿verdad? Con un corazón ardiendo en amor por su esposo Jesús. Entonces buscamos citas que nos hablen con un corazón ardiendo en amor hacia Jesús. Y así cada uno de lo que engloba el ser discípulas de Jesús, vamos buscando citas bíblicas y ya las tenemos, ya hasta se imprimió, ¿verdad? Ese estudio y las citas bíblicas que nos hablan de eso, para no estarlas buscando. Y claro, de vez en cuando sale otra por ahí, otra cita bíblica. Entonces todos los jueves meditamos en un rasgo específico, un rasgo de cómo ser discípula de Jesús. Sí, y entonces eso, pero son citas bíblicas. Sí, y también en alguna ocasión nos habla de vivir en la luz, de ser amables, de ser todo eso, nos habla la palabra de Dios. Pero, y cuando meditamos el Evangelio diario, pues una vez nos va a hablar como nos ha hablado en muchas ocasiones, que nos dirá hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿sí? Ustedes atan cargas pesadas
en la espalda de los demás y ustedes ni con un dedo, ¿verdad? Ni con un dedo mueven esas cargas y muchas ocasiones pues nos dirá todo eso y será tremendo, será fuerte lo que nosotros nos dicen, la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, también la palabra de Dios nos habla, no se hagan maestros, ¿verdad? No se hagan maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabemos que tendremos un juicio más severo, y así, en muchas ocasiones la lectura, la palabra nos hablará fuertemente. En otras ocasiones nos sanará, según sea el Evangelio, nos hablará del amor de Dios que perdona, del Hijo pródigo, ¿verdad? Pero así hay que dejarse tocar por la palabra, hay que dejar que Dios nos hable, y qué mejor que por medio de lo que es la liturgia de la Eucaristía diariamente, las citas bíblicas que la Iglesia nos propone y que son para ti en ese momento y para toda la Iglesia en el mundo entero, pues te dejes tocar por esa palabra, te dejes cambiar por esa palabra. No es fácil, ¿verdad? Pero pensemos que a muchos santos, que a muchas personas, que a muchos pecadores, Dios ha usado la palabra, ¿para qué? Para cambiarlos. Así que nosotros tenemos ahí una gran oportunidad. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Enriquece tu ser. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Seguimos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos un poquito meditando sobre lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco, y estamos ya en el capítulo 3, ya hemos recorrido y de verdad 2 capítulos que han sido una verdadera riqueza. El capítulo 1, que es la transformación misionera de la Iglesia, el capítulo 2, que es en la crisis del compromiso comunitario, y ahora ya estamos en el capítulo 3, que ya es directamente el anuncio del Evangelio. Y hemos visto cómo el Santo Padre nos habla de la inculturación, de usar también la piedad popular, de la homilía, y ahorita estamos viendo lo que es la preparación de la predicación, ¿sí? Y estamos en los números 152 al 153, que es la lectura espiritual, ¿sí? Y entonces el Santo Padre nos sigue hablando así. Entonces hablamos de ese texto que nos pide que en la lección divina nosotros nos dejemos, ¿verdad? Dejemos que esa lección divina, esa palabra entre en nuestro corazón, y que miremos con sinceridad la propia existencia y la presentemos sin mentiras ante sus ojos de Dios. ¿Quién puede mentir ante los ojos de Dios? ¿Quién puede esconderse? Eso es imposible. Yo creo que nada más las personas, no sé, ¿habrá personas que le mientan a Dios? Pero ¿cuál es el caso de mentirle a Dios? Pues sabes perfectamente que te está viendo tu vida, te está viendo tus pensamientos. Antes de que salga la palabra a tu boca, Él ya la conoce, dice el Salmo. Cuanto más lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, cuanto más. Así que ¿cuál es el sentido de mentirle a Dios? No creo que no haya personas que le mientan, que le digan, no, sí me he portado bien, cuando tú sabes que no. En la sinceridad es algo que debemos de tener ante la presencia de Dios. Primero porque pues no nos queda de otra, pues Él lo sabe todo. Segundo, debería de ser lo segundo lo más importante, porque tenemos que ser sinceros con Él. No somos, como dice acá dice, Dios no nos quiere que inmaculados, en el número 151. No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en crecimiento. Y aquí nos habla claramente, con sinceridad, ante Dios, ¿sí? Pongamos ante Él y ante sus ojos sin mentiras. Y también
debemos de tener bien claro que estemos dispuestos a seguir creciendo y que le pidamos a Él lo que todavía no podemos lograr. ¿Sí? Ya vamos a entrar en otro subtítulo que es un oído en el pueblo. Sí, en el 154, en el número 154 nos habla, dice, el predicador necesita también poner un oído en el pueblo. Fíjense nada más, ya nos dice que hay que poner nuestra mirada en la palabra. Está hablando de la predicación, acaba de hablar de la homilía, ahorita está hablando de la predicación. Nos ha hablado de la importancia que nosotros, de la familiaridad que debemos de tener con la palabra. Ahora dice, hay que poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un contemplativo de la palabra y también un contemplativo del pueblo. De esta manera descubre las aspiraciones, las riquezas y los límites, las maneras de orar y de amar, de considerar la vida y el mundo, que distinguen a tal o cual conjunto humano, prestando atención al pueblo concreto con sus signos y símbolos, y respondiendo a las cuestiones que plantea. Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico, con una situación humana, con algo que ellos viven, con una experiencia que necesite la luz de la palabra. Esta preocupación no responde a una actitud oportunista o diplomática, sino que es profundamente religiosa y pastoral. ¿Sí? Entonces dice el Santo Padre que hay que tener, vuelvo a repetir, una contemplación de la palabra, pero también una contemplación del pueblo, para ver lo que está viviendo, para ver lo que está necesitando, ¿sí? Para que al pueblo se le hable, dice, concreto, con sus signos, con sus símbolos. Eso es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Yo siempre les digo a los hermanos cuando estamos dando el querigma, y sobre todo, pues yo no les puedo hablar a ellos de la burra de Balaam, no les puedo hablar a veces ni siquiera de la samaritana, como le dijo a la samaritana, ¿verdad? Y dando por entendido que las personas que me están escuchando saben a qué me estoy refiriendo. Ellos no saben. Bueno, habrá sus excepciones, habrá personas que ya hayan leído la palabra y que sí sepan, pero la mayoría de las personas que van a un retiro por primera vez no saben de lo que es la burra de Balaam. Recuerdo que una vez estábamos jugando, yo tenía mi célula y de vez a veces que era la célula social, pues jugábamos y luego les puse a caras y gestos, a lo que hace mucho salía, y les puse en unas hojitas citas bíblicas y debían de hacer las mímicas y con una actuación hacer que nosotros adivinamos la cita bíblica. Entonces le puse a un hermano la burra de Balaam, es la cita bíblica de la burra de Balaam, ¿sí? Que viene en el libro de Números, y él se quedó pues tenía ciertamente poco, pues teníamos poco de estar en la comunidad, ¿verdad? Entonces pues ya se queda en blanco, ya le digo pues empiece, corre tiempo, y él pues no empezaba, y yo dice, ¿qué onda? Hasta que me habla y me dice, venga, no sé qué es la burra de Balaam, no sé qué es eso. Ay, digo, pues sí, es del Antiguo Testamento, es una cita bíblica, pues tiene razón, ¿verdad? Él no sabía lo que era la burra de Balaam. Y después, pasado el tiempo, dice, ahora sí, madre, ya sé lo que es la burra de Balaam, ya me puede poner esa palabra, la descubran los demás en un juego. Y así nos damos cuenta que en muchas ocasiones estamos hablando de cosas que las personas no entienden, palabras que las personas no entienden. Por ejemplo, si yo a una persona que acaba de llegar a un retiro le hablo de la ascesis, le hablo de la, le hablo de la, no se me viene ninguna palabra, del cambio de vida, como es, pues de muchas palabras que ellos no entiendan, pues definitivamente se van a quedar igual. Aquí nos dice Santo Padre que hay que hablar con signos y símbolos, ¿sí? Al pueblo concreto con sus símbolos y sus signos. Nadie como nuestro maestro para hablar eso. Cuando Jesús hablaba, los de su tiempo, y ahora aún nosotros, nos queda muy claro cuando Jesús les hablaba de que había que ir a sembrar. Aquellos que se dedicaban a sembrar, era tan clara la palabra de Jesús.
Tan claro les quedaba aquel sembrador, ¿verdad? Que va y siembra, dice, y la semilla cae en el camino, cae sobre las piedras, sobre las espinas, cae en tierra buena, y ellos en su mente estaban perfectamente sabiendo de qué les hablaba, y se iban con una idea clara de lo que era su corazón. Ellos sabían de qué clase de tierra tengo yo en mi corazón. Es una tierra llena de abrojos, es una tierra llena de espinas, es una tierra, ¿cómo es esa tierra? Y era muy claro para ellos esa imagen, esos símbolos que Jesús les decía. Y nosotros debemos de tener muy en cuenta cuando predicamos esta realidad. Dice, y sigue diciendo el Santo Padre, y respondiendo a las cuestiones que plantea. Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con una situación humana, con algo que ellos viven, con una experiencia que necesite la luz de la palabra. Recuerdo muy bien que un sacerdote, él dijo, nos estaba contando, y fue a dar su cantamisa a su pueblo, y entonces dijo, ¿de qué les voy a hablar? Y entonces dice que fue al campo y buscó una raíz, y sacó la raíz. Sí, sacó la raíz, ¿verdad? Y se la llevó ahí donde iba a dar la homilía. Y a partir de esta raíz que él sacó, que estaba viva, ¿verdad? Y que podía dar mucho fruto, porque era la fuerza que estaba, y ya no recuerdo muy bien cómo lo aplicaba, pero a mí se me hizo muy interesante que él en su pueblo les hablara de algo que ellos sembraban, de algo que ellos cosechaban, y de veras ellos comprendieron lo que es el reino de Dios, hablándoles con algo que ellos conozcan, que sean sus signos, que sean sus símbolos. ¿Y cuántos de nosotros de veras simplemente predicamos sin buscar los símbolos de que las personas sencillas tienen? ¿Cuánto nos faltaría ser como Jesús? ¿Cuánto nos faltaría ser como Él, que hablaba de aquellos que van a pescar, ¿verdad? Aquellos que sacan el peces y luego apartan los peces buenos y tiran los peces malos. Tantos símbolos y signos que Jesucristo usó y que sigue usando para nosotros. Y cuánto nos falta aprender de nuestro Maestro. Y así como nos dice el Santo Padre, hay que llevarlo a cabo. Hay que encontrar esos símbolos y esos signos, ¿verdad?, que son concretos de nuestro pueblo, que les hablan a ellos, ¿sí? Como la Virgen María de Guadalupe. La Virgen María de Guadalupe es el signo vivo de que ella inculturizó, ¿verdad?, lo que ella traía. El mensaje del Evangelio lo llevó a nuestros padres indígenas, porque son nuestros antepasados. Nuestros padres indígenas les dijo con sus propios signos muy concretos y sus símbolos todo lo que quería decirles Dios. Y sobre esta idea regresamos después de esta pausa. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Y que continuamos con ustedes, ya estamos en el cuarto segmento, ya estamos por terminar este programa. Sí, yo quisiera un poquito antes de terminar este programa estar con ustedes diciéndole algunas cuestiones, ¿verdad? Entonces, volvemos a esta frase del Santo Padre que nos habla en el 154. Estamos, para ustedes que nos acaban de sintonizar, estudiando un poquito lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre, y estamos ya en el capítulo 3, que es precisamente el anuncio del Evangelio, y luego estamos en el número 152 a 154 a 155, un oído en el pueblo. Ya el Santo Padre nos ha dicho que debemos de tener un oído, o también, es decir,
contemplar la palabra de Dios, pero también ser un contemplativo del pueblo, usando, ¿sí?, signos y símbolos de del pueblo, sus signos y sus símbolos. Y hablábamos antes de irnos de la Virgen María de Guadalupe. Ella se vistió de México. Ella se vistió de México. Ella en su vestido, y aquellos que saben toda la simbología de lo que lleva en su vestido la Virgen María, pues vemos que en su túnica tiene al Valle de México, sin más ni más, tiene allí lo que es el Popocatépetl, sí, el Iztaccíhuatl y no sé qué otro de los montes que está en el Valle de México. Entonces, de tal manera que cuando nuestros antepasados vieron la imagen de la Virgen María, sabían perfectamente lo que ella les estaba diciendo. Ella usó sus signos y sus símbolos, no usó los signos de los judíos, ¿verdad? No usó los signos del Vaticano, con todo respeto, por supuesto que ya después con el conocimiento ya los conocemos, pero ella usó los signos y símbolos de nuestra gente, ¿sí? Su manto cubierto de estrellas les estaba hablando con otro símbolo. En sí, el sol que estaba a sus espaldas era otro símbolo para ellos. Pero ellos que muchas vidas perdieron, ¿sí?, siendo sacrificados al sol, porque el sol estaba siendo derrotado por la oscuridad, y entonces ellos pues sacrificaban a tanta gente. ¿Para qué? Para que ganara el sol, para que el sol no fuera derrotado por la oscuridad. Y el otro día decían, ganó el sol, pero ganó por todos esos sacrificios que nosotros le hacíamos. De pronto se aparece esa mujer enfrente del sol, es decir, mucho más poderosa, y en sí no en ella, sino que, esa mujer que está enfrente del sol está cubriendo el sol. ¿Quién es esta mujer? Que además se viste de estrellas, y trae en su vientre esa florecita que para ellos era sumamente importante. La única florecita con 4 pétalos en todo su vestimenta de la Virgen María está sobre su vientre. Sí, está esa florecita que para ellos era el símbolo de Dios mismo, que estaba allí englobados todos los elementos que ellos conocían, como es la tierra, el agua, el aire y el viento, ya dije, ¿verdad? Entonces es el agua, la tierra, el aire y el fuego. Ay, Dios, bueno, si estoy equivocada, me disculpas, se me fue ya estas horas de la tarde, ya se me van, bueno, siempre. Pero bueno, entonces volvemos. ¿Qué tanto nosotros cuando predicamos usamos sus signos y símbolos? Sería muy interesante que en tu próxima predicación veamos cuáles son los símbolos que ellos necesitan. Que en tu catequista, a que me estás escuchando, que llevas a los niños la catequesis, sería muy interesante que la próxima catequesis usara sus símbolos, sus signos de los jovencitos, de las jovencitas, para poderles llevar a ellos la palabra de Dios. Sería muy interesante, ¿verdad? ¿Sí? Y sigue diciendo el Santo Padre, esta preocupación no responde a una actitud oportunista o diplomática, sino que es profundamente religiosa y pastoral. En el fondo es una sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios. Y esto es mucho más que encontrar algo interesante para decir. Lo que se procura descubrir es lo que el Señor desea decir en una determinada, circunstancia. Entonces la preparación de la predicación se convierte en un ejercicio de discernimiento evangélico, donde se intenta reconocer a la luz del Espíritu una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada. En ella y por medio de ella, Dios llama al creyente, ¿sí? Así que es algo que nosotros debemos de ser contemplativos de la palabra, pero también contemplativos del pueblo, de aquellos, ¿verdad?, de lo que está viviendo el pueblo. No le vamos a hablar de igual manera a aquel licenciado, aquella persona estudiada que tiene un trabajo en una empresa, que es directivo de una empresa, ¿verdad?, que tiene todo eso. No le vamos a hablar de la misma manera a aquella persona que vende chicles en la calle.
Yo creo que un buen predicador, y algo que debemos de hacer, es ver la diferencia y usar los símbolos y los signos que cada uno de ellos tiene. Y sigue diciendo en el 155, en esta búsqueda es posible acudir simplemente a alguna experiencia humana frecuente, como la alegría de un reencuentro, las desilusiones, el miedo a la soledad, la compasión por el dolor ajeno, la inseguridad ante el futuro, la preocupación por un ser querido. Pero hace falta ampliar la sensibilidad para reconocer lo que tenga que ver realmente con la vida de ellos. Recordemos que nunca hay que responder preguntas que nadie se hace. Tampoco conviene ofrecer críticas de la actualidad para despertar interés. Para eso ya están los programas televisivos. Eso es bien interesante. En todo caso, es posible partir de algún hecho para que la palabra pueda resonar con fuerza en su invitación a la conversión, a la adoración, actitudes concretas de fraternidad, de servicio, etc. Porque a veces algunas personas disfrutan escuchando comentarios sobre la realidad en la predicación, pero no por ello se dejan interpelar personalmente. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero lo que nos toca a nosotros los predicadores, pues es llevar a cabo esto que nos dice el Santo Padre. Y eso es bien importante para decir, a mí me han dicho muchas ocasiones, ¿y por qué no haces críticas, verdad? Porque yo me molesta que hagan críticas, por ejemplo, de la vida consagrada, del sacerdote, un predicador. Me acuerdo que un predicador me dice, y yo no puedo en una predicación hablar mal de un sacerdote y decir de una realidad que está viviendo. Le digo, no, porque no se lo va a decir usted a él personalmente. Dice la palabra de Dios que debe de ir a solas con él. Esa es la manera que dice, ya se lo dijo a él, ya llevó además a 2 testigos, fíjese nada más, y además ya fue, entonces ya es tiempo de decírselo a la comunidad, pero una comunidad real allí, ¿verdad? Y ahora ya a la iglesia, en la comunidad más grande, pues eso ya sería, pero no aquí, ya tenemos bastante con lo que dicen todos los demás. Ya esas críticas las hacen afuera. Aquí no venimos a criticar a los sacerdotes ni a las religiosas. Eso no lo hacemos aquí porque ya lo hacen los de afuera. Ya lo hacen, de verdad, allá afuera es lo que se hace. Criticar a la vida consagrada, criticar al sacerdote, criticar al obispo, y todavía nosotros aquí no. Si usted tiene algo contra un sacerdote o contra una religiosa, vaya, sea valiente, póngase de verdad la valentía en su corazón y vaya y dígale cara a cara lo que tenga que decirle. No se ponga atrás de un micrófono para decirle, ¿verdad? Pues así es. Bueno, pues les recordamos que el próximo 19 de septiembre tenemos una cita, todos los amigos Koinonia, ¿verdad? Para tener un mini retiro que va a ser desde las 10 de la mañana hasta la hora de la comida. Vamos a tener unos 2 temitas, el Padre Jeff y una servidora les va a dar los temas y vamos a orar y vamos a convivir, vamos a jugar, vamos a poner juegos también, vamos a pasárnosla muy bien. Así que el próximo 19, a todos los amigos Koinonia, a todos los que están yendo a los desayunos Koinonia, son amigos Koinonia, porque cada mes ellos dan sus 120 pesos que cuesta el boleto. Además van y compran boletitos para las rifas y todos ellos nos dan algo. Entonces ya son amigos Koinonia. Si usted quiere llevar a alguien que no es amigo Koinonia y si él dice, pues yo no quiero ser amigo Koinonia, ¿verdad? Entonces pues solamente hay que dar una cooperación para la comida, para que pueda comer ahí, pero puede ir al retiro perfectamente, ¿sí? Pero sería muy bueno que le dijera a ella, pues hazte amigo Koinonia en este momento, que te apunten aquí, ¿verdad? En la lista de amigos Koinonia para que tú cada mes puedas ofrecer alguna ayuda económica. Entonces, el próximo 19 de septiembre estaremos ahí. Y luego tenemos lo que es el desayuno Koinonia de octubre. En esta ocasión será el día, si no me equivoco, el día 3 de octubre, tendremos lo que es el desayuno Pro Radio Koinonia. Y tenemos una sorpresa. Toda esta semana que entra, yo les digo, tenemos una sorpresa muy agradable para ustedes. Estén atentas, ¿verdad?, en lo que está pasando en Radio Koinonia, porque vamos a tener algo especial para ustedes. Siempre tenemos cosas especiales para ustedes. Siempre tenemos bendiciones, siempre tenemos cosas que compartir con ustedes y de verdad que es una gran bendición para nosotros estar con ustedes. Y queremos continuar llevando lo que es esta palabra de Dios
para ustedes, llevando lo que es la palabra, lo que es, ¿verdad?, lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? Así que juntos podemos lograrlo, solos no podemos, no hemos podido y no lo vamos a hacer. Así que tenemos que unirnos más fuertemente para llevar a cabo, para seguir levantando la voz para evangelizar. Tenemos que unirnos más fuertemente porque no estamos pudiendo, algo está sucediendo, entonces tenemos que seguir adelante, ¿sí? Pues les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios les bendiga y que tengan una semana excelente. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las